Muy bien, gracias Manuel, que estás aquí detrás velando porque la parte de la plataforma nos ayuda en lo posible. Os decía que muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a hablar la verdad es que con la que está cayendo a hablar de diagnóstico da como un poco de repelús, ¿no? Pero bueno, vamos a tomar la dimensión más positiva, más coach del término. Vamos a entender diagnóstico como fuente de luz, por lo tanto, como fuente de información que nos ayuda a hacer algo para mejorar algo, y en ese sentido es en el que podemos conectar con lo que sería el diagnóstico organizacional y más concretamente el diagnóstico organizacional concretado y aplicado a la intervención con coaching en una organización. Claro, en una organización quiere decir que, y lo estáis viendo en la pantalla, que tenemos que salir un poco de la mirada más, puede ser que para la mayoría más habitual, de lo que es el proceso de coaching individual, aunque sea un coaching ejecutivo, de coach-coachee en una serie de sesiones, en un despacho, y hoy yo creo que tenemos que hacer un poco todos el esfuerzo de elevar la mirada, de intentar mirar a ese coachee con el que normalmente interactuamos como metido en un contexto y ver un poquito desde el helicóptero dónde está y qué condicionantes y qué circunstancias le están afectando. Porque de eso se trata cuando hablamos de diagnóstico organizacional. Se trata de ver qué es lo que está pasando en el contexto del coachee o de los coachees o del equipo coachee o de los equipos coachees en los que vayamos a intervenir simultáneamente y cuáles son las variables clave que más allá de su propia personalidad, de su propia idiosincrasia, de su propia motivación, de su propio sentido de pertenencia, de su propia productividad, en definitiva, están incidiendo pues en eso, en cómo funciona, en cómo se siente y sobre todo en dónde está y en dónde quiere estar, que para eso estamos nosotros, para ayudarle en ese proceso a nivel individual y para ayudar a que la suma sigma de todas esas transformaciones individuales se conviertan en una transformación de todo o parte de la organización. Por lo tanto, repito que se trata no tanto de pensar ahora en procesos individuales de coaching, sino en una óptica mucho más sistémica y mucho más de conjunto cuando hablamos de diagnóstico organizacional. La verdad es que el término diagnóstico organizacional obviamente no se inventó para el coaching, seguramente nació vinculado a lo que es el concepto de desarrollo organizacional, allá por los años, a principios de 1900, un psicólogo estadounidense que había nacido en Polonia y de origen alemán, que seguramente muchos conocéis, que es Kurt Lewin, era entonces el líder en la psicología aplicada a las organizaciones y un gran innovador en la formalización de cómo podía intervenirse en las organizaciones desde la perspectiva humana, desde la perspectiva de transformación de las relaciones y desde la perspectiva de la generación de sinergias diferentes desde el punto de vista de las personas. En ese contexto, muy probablemente, nacería, seguro, el concepto o un poco más tarde, porque luego de él debió más adelante, él estaba en el instituto, en el Research Center for Group Dynamics del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Después, más adelante, tuvo contactos con el Instituto Tavistock y poco a poco se fue generando todo un movimiento que sentó las bases de lo que es el coaching, de lo que es la psicología de las organizaciones y el desarrollo organizacional. En ese contexto, decía, se acuñó el concepto de diagnóstico organizacional como una de las fases preliminares del desarrollo organizacional que permitía tener una información sistematizada de partida de cuál era el estado del contexto en el que se tenía que intervenir
para ese desarrollo organizacional, entonces no se pensaba en coaching, obviamente, y de ahí ha ido evolucionando el concepto y ahora, hoy, esta tarde, aquí, en este entorno virtual que AECOP nos facilita, pues vamos a hacer unas reflexiones desde una mirada más centrada en las singularidades que tiene que tener ese concepto de diagnóstico organizacional cuando lo que tenemos delante es la implementación o la puesta en marcha de un proceso de coaching organizativo o de un proceso de coaching colectivo dentro de una organización, aunque no sea en toda ella. O incluso, si me apuráis, creo que nos pueden ser útiles los aprendizajes que hagamos unos de otros, para que cuando estamos delante de un coaching ejecutivo, sea o no en el contexto de un proceso de coaching de organizaciones, sepamos entender mejor, a lo mejor, cuáles son los condicionantes y cuál es el peso que lleva detrás esa persona y el contexto que le está, de alguna forma, condicionando en sus progresos o ayudándole en su evolución, de alguna manera. Dicho esto, veis, por lo tanto, que en la siguiente imagen hay una definición muy simple que os he presentado para que todo el mundo lo entienda y por ponernos de acuerdo, sobre todo por ayudaros luego cuando trabajéis en los grupos que ha presentado Jesús Martínez Bustos. Diagnóstico organizacional en coaching sería obtener, procesar y analizar información previa tanto del entorno de los coaches como de su propia percepción del entorno. ¿Para qué? Para utilizarla en beneficio del diseño y del desarrollo del proceso de coaching. Entonces ahí la pregunta del millón, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué esto? Pues yo voy a avanzar 5 motivos, ¿no? Pero seguramente luego en los grupos pueden salir más o experiencias concretas. Desde mi punto de vista, el diagnóstico organizacional nos permite, por una parte, conocer mejor las variables que pueden influir en el estado del coachee o del equipo coachee. Nos permite, en segundo lugar, poder hacer más a medida el diseño y el desarrollo de la intervención, ajustarla más, no ir tan a ciegas, porque decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, simplificando mucho, esto es, las circunstancias que decía Ortega, es el diagnóstico organizacional con respecto a un coachee concreto. En tercer lugar, prevenir disfunciones durante el desarrollo del proceso por reacciones inesperadas que todos nos hemos encontrado y nos vamos a encontrar a pesar de haber hecho un diagnóstico organizacional, porque de repente ves aquí que el coachee nos plantea un objetivo sobrevenido porque ha entrado en una crisis inesperada en su sistema relacional y eso no estaba previsto, o porque vete a saber que en un momento determinado resulta que nadie sabía que había en marcha un expediente de regulación de empleo y el coachee está afectado por un futuro proceso de despido y no nos habíamos enterado. Y la pregunta es si es que lo habíamos preguntado o si es que lo habíamos indagado. En cuarto lugar, nos ayuda el diagnóstico organizacional a planificar mejor el proceso desde el punto de vista de tiempos y desde el punto de vista de secuencias. De hecho, yo os compartiré a lo largo de la tarde mi propia experiencia, más que conceptos académicos. Y desde ese punto de vista, yo os puedo decir que gracias al diagnóstico organizacional, un proceso de término medio, un proceso para, digamos, hablo de coaching aplicado al desarrollo competencial o a la preparación de coaches para asumir mayores responsabilidades. Un proceso que de promedio puede estar tasado en unas 5 o 6 sesiones en lo que sería coaching, digamos, contratado por una empresa, por una organización, pues gracias al diagnóstico organizacional a lo mejor se puede reducir a 4 sesiones, ¿no? Con las mismas garantías de eficiencia. Luego veremos un poquito por qué. Y en quinto lugar, nos permite algo muy importante que es
disponer de indicadores para la evaluación de resultados y, en definitiva, para el ROI, si es que, para medir el ROI, el retorno de la inversión en coaching, si es que los objetivos del proceso nos permiten hacer un diagnóstico que contemple esas variables. Estos serían un poco los 5 porqués, desde mi punto de vista, del diagnóstico organizacional. Y para avanzar un poquito más, tenéis en la pantalla, ya hemos visto que el diagnóstico organizacional es, por lo tanto, una obtención y proceso de información. ¿Cuáles son los atributos que tenemos que tener en cuenta que tenga esa información que recogemos en el diagnóstico organizacional? Pues son estos 6 atributos que veis en la pantalla. La información tiene que ser, en primer lugar, relevante. ¿Qué quiere decir relevante? Quiere decir, básicamente, que tenga impacto o sea, digamos, significativa en las reacciones en el estado o en la capacidad de cambio del coachee o de los equipos coachee. ¿Qué más se le debe pedir a la información en el diagnóstico organizacional? Que sea significativa, es decir, que impacte de alguna manera en los resultados finales del proceso. Que sea proporcional, no podemos matar moscas a cañonazos. Pongo un ejemplo, no podemos plantearnos ni plantearle a la organización cliente que ponga en marcha un proceso de análisis global de la cultura corporativa mediante un audit de valores, que serían herramientas de las que luego vamos a hablar, cuando a lo mejor los objetivos del proceso que estamos contratando son simplemente, pues como decía antes, el desarrollo de competencias de un equipo de los profesionales del call center de atención técnica al cliente, ¿no? Que sea objetiva. Esto es muy importante. Es decir, que no esté contaminada ni sea contaminable por apreciaciones o sesgos no contrastables. Ejemplo pedestre, y todos lo habremos vivido o muchos lo habremos vivido. Estamos en el setting inicial, nos están contando cosas del equipo en el que tenemos que intervenir y salta la frase de alguien, es que aquí en este equipo hay muy mal ambiente. Bueno, y lo dice uno. Bueno, vale, ¿qué significa mal ambiente? ¿Cuáles son los elementos objetivos? ¿Cómo se ha medido? ¿Cómo impacta individualmente en las personas? Es decir, en dimensión concreta, el clima laboral de la organización en ese equipo concreto, ¿cuál es? ¿Cómo se cuantifica? ¿En qué elementos se sustenta? Eso sería objetivar la información frente al sesgo, de alguna manera. Finalmente no, antes del final, tiene que ser la información fácil de obtener y de contrastar. No podemos, digamos, manejar sistemas complejos de información que den resultados a muy largo plazo y que sea difícilmente explicable. ¿Por qué? Pues porque justo el último de los atributos es que la información tiene que ser comprensible por todo el mundo y singularmente, o sea, no ya por nosotros que vamos a intervenir o por el equipo que interviene, tiene que ser comprensible por el cliente pagador, para entendernos, por el interlocutor responsable, tiene que ser comprensible para el coachee, para el cliente final, para los equipos coachee, tiene que ser digerible y fácil de contrastar. Bien, estos serían los atributos de la información en el diagnóstico organizacional aplicado al coaching. Antes de pasar al trabajo de grupos que anunciaba Jesús, os presento ya simplemente 2 imágenes más. Aquí tenéis cuáles son los ámbitos de obtención de la información. ¿De dónde sacamos esa información? ¿De dónde sale? Bueno, pues tenemos ahí como, quizás haya alguno más, pero tenemos ahí como los 5 ámbitos principales de los que podemos sacar información para el diagnóstico organizacional. En primer lugar, tenéis las personas de la organización en su conjunto, toda la empresa o toda la corporación o toda la multinacional de todos los países donde tenemos que intervenir, el conjunto. Obviamente, cuando tenemos esta fuente de información, la única manera de gestionarla es
si es que hay implantados o se implantasen sistemas ya, digamos, ad hoc para el manejo de esta información. Es decir, un ejemplo de las personas de la organización en su conjunto como ámbito de obtención de la información sería los paneles de clima laboral que pueden estar implantados en la organización o pueden implantarse y que de alguna manera miden por agregación no solamente al ámbito donde tenemos que intervenir, sino todos los ámbitos y permiten hacer contrastes estadísticos desde un punto de vista sociológico, en contexto organizativo, y permiten tener informaciones que luego, conforme evoluciona la intervención mediante el proceso de coaching, en la parte del sistema en la cual estemos interviniendo, pues se puede contrastar. Otra fuente, otro ámbito de obtención de información, el ámbito por excelencia. Todo el mundo lo hemos utilizado, el interlocutor, el contratador del proceso. El instrumento favorable para manejar la información con el interlocutor, con el contratador del proceso, no es obviamente un panel de clima laboral, es una cosa mucho más sencilla, es la oreja, ¿no? Es el escucharle, es el sentarnos con él, es el preguntarle de manera sistemática, es entrevistarnos, es tener muy bien aquilatado qué nos puede decir, cuándo y cómo tenemos que enfocar lo que queremos saber. Otra fuente, otro ámbito de obtención de la información sería el responsable del equipo o del área o del departamento en el que tenemos que intervenir. Con distintos mecanismos que veremos más adelante porque no quiero adelantar contenido. Finalmente no, de nuevo antes del final, las personas del ámbito de intervención concreta, es decir, el equipo o su entorno más inmediato, y otra fuente de información es el propio coachee o los propios coaches, de alguna manera. Y una vez vistos los 5 ámbitos de obtención de información más esenciales, probablemente hay alguno más, o se puedan hacer extrapolaciones, porque a veces, por decir algo, a veces tenemos que trabajar con organizaciones que están en entornos culturales singulares y a lo mejor nos interesa saber cuál es la cultura del país o del contexto sociográfico general donde está determinada planta o determinada... Y eso a lo mejor hay que ir fuera de la organización a obtenerlo y contrastarlo con lo que nos digan los de dentro. Pero no adelantemos acontecimientos. Y además, en todo caso, estaríamos hablando de procesos de intervención muy macros y no son lo usual, de alguna forma. Y para terminar, ¿cuáles son los instrumentos o los recursos que podemos utilizar en diagnóstico organizacional en coaching? Bueno, son muchos y los vamos a ver luego pormenorizadamente completando el trabajo que hagáis vosotros en la segunda parte de mi intervención, en el momento 4 del webinar de hoy. Pero para que tengamos una primera aproximación, os planteo, si os parece bien, 3 grandes sacos, 3 grandes bloques. Tenemos, por un lado, la utilización de sistemas que están implementados ya previamente en la organización a la cual vamos a acceder para implantar un proceso de coaching. Ejemplos, pues puede estar, como os comentaba antes, implantado un sistema de medición del clima laboral regular que se hace periódicamente. Puede estar implantado para diagnosticar la cultura corporativa un sistema de audit de valores con encuestas periódicas a la plantilla que permiten tener en cada momento la foto finis de cuál es el perfil de la evolución de la cultura. Podemos estar hablando en estos sistemas implementados, incluso fijaros, incluso en lo que serían los propios mapas de competencia, si estamos hablando de información relativa a los perfiles socioprofesionales de los coaches con los que tenemos que intervenir, etcétera, etcétera. Luego podemos encontrarnos otro gran saco, otro gran grupo, que serían sistemas ad hoc
que se ponen en marcha con motivo del proceso de coaching, pero sistemas, ¿eh? No estamos hablando del instrumento que yo me invento, de la estrategia que yo monto, que eso estaría en el grupo azul, digamos. Estos sistemas ad hoc que se ponen en marcha básicamente serían muy parecidos a los que acabo de comentar o de ese corte. Lo que sucede es que no existen y se pueden poner en marcha en una parte de la organización si es que merece la pena. Recordad aquellos de que no podemos pretender que en una empresa, cuando le hagamos un planteamiento de este tipo, le digamos, no, es que yo si no pones en marcha un panel de clima laboral, yo no trabajo, o hay que ponerlo y sube tanto. Tenemos que ser muy ponderados y tener claro que hay informaciones que se pueden obtener perfectamente sin necesidad de sistemas sofisticados a los efectos de identificar ese entorno del coaching o del sistema o del equipo coaching al que nos estamos refiriendo. Por lo tanto, estos sistemas ad hoc se tienen que poner en marcha con motivo del proceso de coaching, bien proyectados en el propio proceso o bien porque ya la organización puede aprovechar para dejarlos implementados y que luego le sirvan para otros efectos de tener mediciones que le pueden ser de utilidad para cualquier otra finalidad dentro de la estrategia de desarrollo organizacional que tenga implementada. Y finalmente, ahora sí, tenemos instrumentos y recursos pues no sistematizados, digamos, más caseros, que son los que muchas veces, cuando llegamos a organizaciones que son más pequeñas, que no tienen, no han invertido en los sistemas que estamos, ni pueden invertir ni quieren en los sistemas que estamos comentando, porque no tienen necesidad de ellos, y que son pues la mayoría de donde trabajamos muchas veces los coaches mortales, de alguna manera, pues nos ponemos en marcha, pues eso, estrategias, recursos, diseñamos un cuestionario y lo pasamos al equipo de coaches que van a intervenir para que de manera anónima nos digan, yo qué sé, me lo invento, de 0 a 10, ¿cómo estás de contento con el equipo? Y anónimamente lo recoges y cosas de este estilo que son como trucos o de alguna forma recursos prácticos, de los cuales hablaremos a lo largo de la tarde, que podemos perfectamente poner en marcha sin necesidad de todas las complejidades a las que nos hemos referido cuando el sistema no es sensible a ello o no lo necesita. Bueno, yo creo que con esto, si os parece, he intentado abriros el apetito. Como decía Jesús, me parece que ahora toca que vosotros con estas ideas trabajéis en las dinámicas que él os va a proponer. Por lo tanto, yo de momento me quedo en stand-by. Voy a pasarle a Jesús Martínez Bustos de nuevo el testigo para que ya continúe con vosotros y os espero dentro de media hora o de 3/4 cuando pongáis en común las conclusiones para tomar buena nota de ellas, porque no es broma que todos estamos aquí aprendiendo de todos, sea cual sea el recorrido que cada uno tiene, y para recoger también con todo interés esas conclusiones y esas reflexiones y a ver si somos capaces de sintonizarlas con las que yo tengo también preparadas o con la documentación que yo tengo preparada para mostraros después, para entre todos hacer un todo común que nos llevemos como entregable al finalizar el webinar de hoy. Jesús, te paso Fantástico. los trastos. Pues muchísimas gracias. Entonces, teníamos, como quizás podéis imaginar, teníamos un pelín ya preparado previamente el tema de los tres portavoces, con lo cual es solo confirmarlo. Tenemos a Isra por ahí, ¿verdad? Por aquí ando, Jesús. Muchas gracias, Isra. Manuel, ¿nos puedes echar tú un cable entonces con otra de las aulas, por favor? Sí, a Manuel tenemos, Manuel Seijo. Bueno, sigo con Paco Romero. Paco, ¿tú nos puedes echar un cable también con una de las aulas? Sí, no hay problema. Y vamos a ver, porque Manuel tiene que estar, aunque no le estamos oyendo. Manuel Seijo, ¿te tenemos por aquí? Sí, ya me he quitado el altavoz, ya me he recuperado. Muchas gracias.
Entonces, Manuel, procedes a, una vez que están confirmados que Israel, Paco Romero y tú mismo vais a liderar cada una de las 3 aulas, bueno, quizá explicar brevemente. Vamos a dar 25 minutos, con lo cual, como creo que vamos a ser capaces de empezar a las 19:35, pues a las 20 horas estaríamos volviendo otra vez al foro global. Y entonces, a la vuelta del foro, lo que se pide a cada portavoz es que comparta las grandes reflexiones sobre 3 preguntas. No sé, Juan Carlos, si las puedes recuperar, Sí, aunque las tengo yo aquí también en mi pantalla. sí, Las sí, tenemos sí, ahora ¿las en pantalla veis? nuevamente. ¿Las ¿Qué, veis? qué información para el diagnóstico utilizo o podría utilizar antes de iniciar el proceso de coaching? ¿Cómo puedo obtener dicha información? ¿Cómo influye esta información en el proceso de coaching? ¿De qué manera lo sustenta, lo modifica o lo complementa? ¿Y qué dificultades, en tercer lugar, existen para obtener esta información y cómo pueden gestionarse dichas dificultades? Entonces, lo que vamos a pedir que esa persona que está actuando como portavoz de cada uno de los equipos, luego, en unos 2 o 3 minutos aproximadamente, comparta las grandes reflexiones o las grandes conclusiones a las que se ha llegado en cada una de las 3 respectivas aulas un poquito más pequeñas. ¿De acuerdo? Perfecto. Manuel, ¿puedes proceder a la Explicar un poquito gestión? del rol, sobre todo el rol nuestro, escoger las ideas que van surgiendo, ¿no es eso? Exacto, para luego poder, un poco lo que estaba transmitiendo, para luego poder compartirlas, Bien, volviendo al foro único. ¿Vale? perfecto, pues si quitáis la presentación, divido las Genial. aulas. Venga, pues fenomenal. Venga, pues en el orden que queráis, Paco, Manuel, Irra, Pues empiezo pues yo mismo, si venga, queréis, con las conclusiones de mi grupo. Bueno, fantástico. atendiendo a la primera de las preguntas, que era la referente a qué información necesitaríamos para el diagnóstico, qué información para el diagnóstico utilizo o podría utilizar antes de iniciar el proceso de coaching y cómo obtenerla. Bueno, ahí las conclusiones que hemos sacado es que sobre todo atender a la propia cultura de la empresa, obtener información precisamente de la persona que te encarga del proceso, sea el director de recursos humanos, gerente de la empresa, lógicamente. Muy importante conocer la visión del negocio desde la propia visión del líder de la organización y ver si el resto de los componentes de la organización, la visión coincide. ¿De acuerdo? Para eso podríamos utilizar también herramientas Feedback 360, pues para tener una percepción en general y también para obtener información externa de la propia empresa, ya no solo interna. ¿De acuerdo? Atendiendo a la segunda de las preguntas, ¿hacemos todas las preguntas ¿Quieres que desgrane todas las preguntas o preferís que hagamos...? Quizá le damos un poco más mejor? de dinamismo si pasamos. Manuel, ¿quieres seguir Claro, sí. complementando las reflexiones de la primera cuestión? De la primera cuestión, pues es más o menos lo mismo, ¿no? Uh-huh. Lo único que apuntaría, porque se habló de las encuestas primarias, del 360, la cultura, tal, pero hubo un tema que fue muy interesante también, que yo creo que salió, que también es según lo que vaya a pedir el cliente, que lo decía Javier Ballesta, vamos a ver, si va a pedir una cosa, pues a lo mejor no hace falta hacer un diagnóstico de 25.000 cosas, ¿no? Entonces, si vamos a hacer un coaching de liderazgo, como decía, pues me quedo con un 360, la cultura de la organización y puede ser que poco más. Entonces, creo que salieron todas las herramientas y la parte más principal fue esa, ¿no? Genial. Según lo que vaya a pedir el cliente, adaptas la información que necesitas. Fantástico. Pues Irra nos complementa porque yo creo que en nuestro equipo se han aportado cosas bastante interesantes en este sentido. Sí, más allá de que hay cosas parecidas, ¿no? que ya habéis comentado, ¿no? Pues esas entrevistas, esas encuestas de clima, esa información del líder, competencias, también hemos hablado de valores. Jesús ha introducido una distinción que me parece muy interesante, que es cambiar la palabra diagnóstico por la palabra contextualización, porque parece que el diagnóstico nos lleva a intentar resolver una enfermedad, ¿no? Y a lo mejor nos pone en una predisposición diferente a hablar de contexto. También hemos hablado de muchas veces ir a lo básico, ¿no? Que lo básico para obtener esta información es la observación,
y es preguntar a la gente que te cuente muchas veces lo que no está en el PowerPoint, ¿no? Eso que no está en ningún sitio documentado, pues que te lo cuenten, que generar ese ambiente de confianza para que pueda emerger esa información que no está, ¿no? Y bueno, luego hemos hablado de diferentes modelos y diferentes herramientas que nos pueden servir para obtener esta información desde la encuesta o desde preguntar por ciertas cosas concretas, pero yo creo que más o menos no me dejo nada y esta contextualización por diagnóstico, ir un poco a lo básico, son ideas diferentes de lo que ya habéis aportado. Genial. Pues Paco, ¿quieres seguir con el segundo aspecto? Sí, vamos con la segunda de las preguntas que atendía cómo influye esta información en el proceso de coaching y de qué manera lo sustenta, lo modifica o lo complementa. Bien, ahí hemos hablado pues que precisamente estas herramientas nos van a dar una visión global de la empresa, que es fundamental para el inicio del proceso. Nos permitirá orientar los planes de acción y los objetivos y son herramientas pues, que nos ayudarán mucho a tener conciencia de la propia empresa, lógicamente. Entonces, ahí hemos llegado a un punto que hemos comentado que, porque había ahí como cierto debate, ¿no? Porque a lo mejor con esa información podríamos interferir en el propio proceso natural de coaching con el coachee. Entonces, de lo que se trataba era de extraer información, pero que, lógicamente, que no nos afecte luego en el propio proceso, que no nos, ¿cómo diríamos? Que no nos influyera de algún modo, ¿de acuerdo? De hecho, también hemos estado comentando que esa información también es muy útil para el propio coaching, ¿de acuerdo? Para saber, digamos, dónde está, tener una visión realista de la situación de la propia empresa, de su entorno, ¿no? Y otro tema muy importante e interesante que hemos tratado también era que esas herramientas nos permitían hacer una foto inicial de la empresa para luego hacer una comparación con una foto final después del proceso. Un antes y un después de la situación de la empresa, del contexto. Y ahí hemos llegado. Genial. Pues Manuel, ¿quieres seguir tú, por favor? Sí, pero muy breve, porque nosotros la primera pregunta llevó bastante tiempo, porque intervino bastante. Lógico. 20 minutos da para lo que dan, Sí. y 3 preguntas de este tipo para 20 minutos, pues es un poquillo jodidillo mismo si lo quieres dinamizar, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante, porque a la tercera no llegamos, lo aviso ya para los que sois capaces de llegar a la tercera y tenéis esa capacidad de cortar a la gente para llegar a eso. En la segunda, yo creo que lo más interesante que ha surgido es que exceso de información también puede ser peligroso. Genial. ¿No? Y que, bueno, surgió un tema porque ahí hubo como un pequeño debate, hubo quien decía eso y hubo quien decía, pues yo necesito toda esa información. Y entonces salió después también por la tangente un tema sobre el ROI que se trató de explicar y entonces hasta ahí hemos llegado, por decirlo de alguna manera. Fantástico. Yo creo que una de las cosas que surgió, y bueno, esa la saqué yo y me gustaría ponerla, porque algunas veces me preocupa, tengo la sensación de que muchas veces con todas estas herramientas hablamos en el presente, en el aquí y ahora, cara al futuro. Y yo creo que cuando hablamos de sistemas también es importante explorar su pasadito. Y quiero decir con eso qué es lo que ha impactado, los líderes que han cambiado, todo lo que ha pasado en su pasado, porque aquí muchas de las herramientas que estamos hablando casi es presente, futuro. Y el sistema está impactado por su historia, está impactado por su contexto y por muchas más cosas. Ese debate yo creo que es fascinante y creo que nos llevaría como mínimo a un webinar solo para eso, si no para 14, ¿eh? Aunque ya te adelanto que yo comparto la visión que acabas de transmitir. Isra, ¿alguna cosilla a añadir de tu grupo? Bueno, pues hemos comentado así como cosas diferentes, el tema también relacionado con la información, equilibrio, ¿no? entre tener suficiente contexto y poner al cliente y a la agenda en el centro, ¿no? Que tú mismo, Jesús, comentabas. También el hecho de que no nos sesguemos con la información, es decir, cómo podemos filtrar todo lo que nos cuentan y no generar cierto sesgo y que eso pues, pueda de alguna manera pues, influenciar en nuestro posterior intervención. Y también hemos hablado de ser flexibles
posibles y poder salir de cualquier marco y en este caso del proceso en sí y ponernos a disposición un poco de las necesidades del cliente, ¿no? Como puntos diferenciadores de lo que ya habéis comentado. Genial. Fantástico. Pues Paco, abordaríamos entonces el tercer... Vamos con la última pregunta que se refería a qué dificultades existen para obtener esta información y cómo pueden gestionarse. Bueno, ahí ya pues ha despertado cierto pues no debate, ¿no? Sino como que todos sois conscientes, los que estáis ejerciendo profesionalmente como coach, de la dificultad muchas veces de la obtención de esa información, ¿no? Porque muchas veces puede ser por la propia falta de tiempo de la persona que te contrata dentro de la empresa, que a lo mejor van un poco a la directa. Oye, mira, te hemos contratado para que hagas el proceso no me abrumes ahora con todo esto. Puede ser el caso. O los propios objetivos que no están alineados por las diferentes partes de la empresa. Posibles conflictos encubiertos, que luego se va destapando un poco el tema conforme vas avanzando. Y luego también hemos comentado que para esto lo que sí que hay que hacer ver es la necesidad de que las personas que te contratan que se involucren en el propio proceso. Y así también que aporten ellos realmente información, que no solo sea muchas veces a lo mejor dependiente esta parte pues, del coachee, que es el que te informa en primera instancia y demás. Porque muchas veces pues igual te contratan y como que se inhiben, ¿no? Bueno, ahí te dejamos a este y a la marcha, ¿no? Pues no, que sea el propio equipo quien te contrate o el propio equipo que rodea al coachee que se involucre, ¿no? Y a esas conclusiones hemos llegado. Más o menos nos ha dado tiempo a esto, pero ahí ya. Fantástico. Entonces, aunque formalmente no habéis llegado, Manuel, no sé si hay alguna breve aportación o colaboración por tu parte. No, yo prefiero ya después en el debate, porque si no sería acaparar un espacio del grupo que no me pertenece. Pues sí, para nosotros sí llegamos, aunque también de manera muy, muy breve, que sí, insisto, dejamos a Ángel casi con la palabra en la boca, pero alguna cosilla creo que sí que se puede apuntillar quizá, ¿verdad? Sí, hemos comentado que a veces las mayores dificultades muchas veces provienen de nosotros mismos, ¿no? Desde incluso querer demasiada información. Comentaba Ángel de Barcelona el preguntarnos antes de querer obtener más información el para qué. También Maite comentaba el tema de salir de la caja, ¿no? Y la capacidad de adaptarnos y de apertura, que eso no suponga un inconveniente. Y también comentábamos el hecho de que si a veces no obtenemos la información adecuada es pues, nuestra propia incapacidad a veces a lo mejor de hacer las preguntas adecuadas o de mirar al sitio adecuado. Y bueno, y a Ángel ya le hemos cortado y hablaba de establecer la diferencia un poco entre lo que dicen y ahí ya nos hemos quedado un poco y entiendo que lo que hacen, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo que hemos hablado en cuanto a dificultades que nos podamos encontrar. Genial. Pues fantástico, muchísimas gracias. Yo creo que cada vez que hay una actividad donde se da la palabra y se fomenta la interacción, salen siempre aprendizajes y conclusiones y reflexiones muy valiosas. Le devolvemos la palabra a Juan Carlos Jiménez para que siga con este bloque 4, donde nos va a reforzar aproximadamente en unos 20 minutos fuentes, herramientas y prácticas útiles en diagnóstico para coaching organizacional. Muy bien, gracias Jesús, gracias a todos. Antes de nada, dos cosas. Primero, deciros que estoy fascinado de lo que han llegado a producir los grupos. Yo creo que encaja muy bien con lo que vamos a decir ahora cuando comparta con vosotros la presentación. Y también, si me permitís, solo no sé, un pequeño momento mágico, porque ya que la actividad no nos ha permitido aplaudir a la hora adecuada, como han hecho nuestros vecinos, a los sanitarios que están jugándose la vida en estos momentos, pues nada, un recuerdo para todos ellos mientras continuamos con el proceso. Fantástico. Claro que sí.
Estoy intentando volver a compartir, ¿verdad? A compartir la pantalla. No sé si lo podéis ver. Sí, Sí que se ve, ¿eh? Juan Carlos, perfectamente. Pero tengo dificultades con el sistema. ¿La puedes poner también en...? La intento poner en formato, gracias, gracias Manuel. La estoy intentando poner en formato presentación precisamente, pero algo está interfiriendo. Perdonadme que voy a volverla a minimizar y voy a hacerlo de otra manera. Hay un problema en la barra de herramientas de mi ordenador que no me deja. Juan Carlos, intenta irte al menú Vista y ahí creo que puedes presentar. Un momentito. O no, presentación con diapositiva quizás, que la tienes ahí en el menú. Un momentito. Si no, Jesús, ¿sabes lo que te podría pedir? Como tú tienes una copia de la presentación, intenta tú compartirla mientras perfecto, yo resuelvo el problema. Estamos en la diapositiva número... Sí, sé dónde estamos, Perfecto. Pues intenta compartirla y si no te importa, activas tú. Primero ponla en formato presentación totalmente en blanco y luego vamos a ir progresando en la animación de la diapositiva. Para eso, perfecto, muy bien. Bueno, antes de arrancar con la diapositiva esta y con las imágenes que van a ir apareciendo sucesivamente, la primera tenéis ahí, vamos un poquito precisamente a eso, vamos a intentar ver en este penúltimo momento de la tarde, pues herramientas, fuentes de información concretas, estrategias para abordar el diagnóstico organizativo, pero yo me quedo con que lo esencial está dicho en estas 16 afirmaciones de las que he tomado nota de los aprendizajes que habéis hecho en cada grupo. Voy a leer alguno al azar porque ya veréis cómo ahora lo que yo voy a poner y a comentar, pues prácticamente está dicho ya. Ahora lo diremos de otra manera, le generamos marco, pero habéis hablado de tener en cuenta cultura de empresa, de conocer visión de negocio, que hay que adaptar el diagnóstico a lo que vaya a pedir el cliente, de la duda de si se le tiene que llamar diagnóstico o contextualización, de ir a lo básico, de la observación, de que es fundamental para el inicio, para orientar los planes de acción, que es una foto que nos puede ayudar a ver la evolución, que ojo con el exceso de información, que buena para el ROI, que tiene impacto, que hay que tener en cuenta la historia, que la historia de la organización, el pasado de las personas tiene su peso, el equilibrio entre el contexto y la agenda del cliente, el no sesgarse, el ser flexibles, las dificultades que apuntabais de salir de la caja, de adaptarnos, de saber si hemos mirado en la dirección adecuada, de saber si nos hemos adelantado. Todo eso es lo que vamos a ver en la última parte del webinar antes de abrir el gran debate para las aportaciones y las preguntas generales. Aquí tenéis, gracias Jesús, un coach y un equipo con el que podemos estar intermediando, pero vamos a ver qué le pasa a ese equipo y vamos a ver qué hay a su alrededor que tiene que ver con el diagnóstico organizacional. En primer lugar, una primera pregunta que tenemos que hacernos. Es obvio que no es lo mismo abordar un proceso de coaching en una organización con 30.000 personas que en el taller de la esquina, por, digamos, poner dos contrastes. Es obvio que no es lo mismo abordar un proceso de coaching en una organización que tiene 4 niveles de estructura y equipos de proyecto y plantas distribuidas que abordarlo en una empresa más pequeña o más concentrada. Es obvio, por lo tanto, que tenemos que conocer la estructura de la empresa y también sus políticas de personas, porque eso influye sobre cómo vamos a planificar el proceso, sobre cómo vamos a estructurarlo y sobre todo ya tiene una connotación
con cosas que vamos a ver posteriormente que tienen que ver con el clima y con la cultura y con la estructura de equipos, y por lo tanto sería el primer elemento al que tenemos que mirar, la estructura. Estoy hablando de mirar, por supuesto, mucho antes de sentarnos con el primer coachee. Lo habéis dicho vosotros y yo lo reitero, el diagnóstico organizacional o la contextualización o como le queramos llamar, es obvio que no se puede dejar para cuando ya ha arrancado el proceso, porque entonces sí que vamos perdidos y entonces es sí cuando nos pueden decir que ahora no tengo tiempo. Luego lo veremos con más detalle. Gracias, Jesús. Aparece el siguiente elemento, el clima laboral. Es necesario saber cuál es el clima de la organización. Será más necesario si el objeto del proceso de coaching incide directamente sobre la mejora del clima que si no incide. Pero en todo caso sí que tenemos que tenerlo en cuenta. Os traigo brevemente, para recordarlo, para si alguien está un poquito alejado del tema, una definición como ambiente de trabajo, como estado de percepción de elementos del entorno por parte del coachee, del profesional de una empresa, pero que es un estado de percepción que determina su nivel de satisfacción laboral, que determina su motivación, que determina su identificación con el sistema organizativo. Y pensemos que cuando hablamos de clima tenemos que tener en cuenta, sobre todo si la organización es grande, no solamente el clima corporativo, sino el clima que hay a nivel departamental o a nivel del equipo de referencia donde están nuestros coachees o nuestros equipos coachees. Por favor, Jesús. Muy bien, los estilos de liderazgo. Muchas gracias. Los estilos de liderazgo es otra cosa que necesitamos conocer de alguna manera. ¿Vale? Ya veremos luego para cada uno de estos elementos que estamos comentando, para cada uno de estos factores de diagnóstico, que yo les llamo así, cómo hay asociados instrumentos concretos que los veremos en la diapositiva siguiente cuando terminemos de examinar esta. Los estilos de liderazgo obviamente tienen mucho que ver con el talante, con de qué manera está fluyendo el ejercicio del poder en la organización o en los equipos y cómo está siendo percibido ese ejercicio en los equilibrios de dar y de recibir que vive el coachee o que vive el equipo coachee. De alguna manera tenemos que saber algo de los estilos de liderazgo, aunque no estemos trabajando con el liderazgo propiamente dicho, que si lo estamos trabajando, por supuesto de mucho más, porque entonces vamos a tener que trabajar con herramientas más sistematizadas o vamos a tener que trabajar con propios modelos de evaluación multifuente 180 o 160 que inciden directamente, como sabéis, sobre este factor. La cultura corporativa que me presenta Jesús. Claro, la cultura, yo os doy unas pinceladas. La cultura puede definirse como un conjunto coherente y observable de creencias compartidas o valores, de comportamientos colectivos, de modos operativos, de maneras de hacer, de maneras de hablar, de usos, de costumbres que sabéis que diferencian a un equipo o a un departamento o a una empresa de otra o a un país de otro, ¿no? Y que están influidos, como muy bien había dicho, creo que Manuel Seijo, como resumen de uno de los equipos, por la historia específica que ha elaborado, por cómo ha vivido la historia cada uno de los miembros del equipo de la organización y por el grupo de acuerdo con sus experiencias y de acuerdo con su origen. Conocer la cultura, ya veremos cómo algo de la cultura es también necesario, o por lo menos olfatearla si no estamos trabajando en un macroproceso de gestión planificada de cambio corporativo, que entonces sí que eso incide directamente en el vector cultura y lo tenemos que tomar como referencia para, mediante determinados instrumentos que tienen que ver con auditoría de valores en la organización, se pueda ver el antes y el después. Sí. La subcultura a nivel de equipo. Está claro, recordemos las organizaciones en las que hemos trabajado como coaches o a las que hemos pertenecido como profesionales o pertenecemos como profesionales.
pues hay subculturas específicas que, aunque tengan elementos que compartir con la cultura organizativa global, son muy, muy genuinas, de los que, bueno, es típico, los de producción, hablando de una empresa clásica, los de producción pues hablan de una manera, visten de una manera y desayunan a una hora determinada. Los de comerciales es otra cosa, ¿no? Bien, de esto hablamos cuando hablamos de subcultura a nivel de equipo, que también es otro factor de diagnóstico a considerar en mayor o menor medida. Creo que estos son los 6 elementos fundamentales de lo que sería un diagnóstico organizacional clásico en el sentido previsto por la psicología del trabajo y de las organizaciones, pero además es que en coaching, además de esto, tenemos otros 5 factores específicos que vamos a ver ahora proyectados dentro de un momento y que los vamos a compartir también, y que en alguna medida los habéis comentado también vosotros en los trabajos de equipo. Cuando quieras, Jesús, aquí los tenéis. Aquí tenéis, mirad, voy a empezar por el primero de la derecha, porque me suena que es uno de los últimos que han salido en vuestro debate. El posicionamiento del poder formal ante el coaching. ¿Esto que vamos a hacer le importa o no le importa al consejero delegado o al gerente, si es más abajo donde se ha generado el proceso? ¿Y hasta qué punto le importa? ¿Y qué visión tiene de esto y qué disponibilidad tiene para apoyarlo? ¿Este proceso me lo creo? ¿O es que lo implemento porque me sobraba presupuesto, o porque el presupuesto que dedicaba normalmente a formación pues lo he reformulado y lo voy a hacer más sofisticado y más específico para determinados colectivos? Pero me da lo mismo. Esto es algo que necesitamos ineludiblemente conocer si podemos, o como mínimo olfatear antes de abordar el proceso. Me voy abajo a la derecha. La cultura de coaching en la organización. No estamos hablando de cultura corporativa ni de subcultura de equipo en la acepción que he comentado hace un momento. Estoy hablando de hasta qué punto el coaching como filosofía de trabajo está incorporada a la manera de hacer de la organización. En qué medida los directivos, los mandos, tienen un estilo asumido de dirección coach, de alguna manera. En qué medida en la organización existe desde hace tiempo implantados mecanismos de coaching, en qué medida hay o no coaches internos de manera estable. Todas estas cosas nos interesa conocerlas, lógicamente, si llegamos a una organización antes de empezar, y ya veremos cómo, ¿no? Y luego también, a propósito de esto, decir que ya existe un mecanismo de auditoría de la cultura de la organización todavía muy incipiente, que está llevando a cabo a ECOP España, mediante los premios Cultura de Coaching, que tienen carácter anual y en los cuales se identifican con unos criterios pues muy rigurosos a las compañías que aspiran a estos premios y que demuestran de manera efectiva pues estos ingredientes que yo os acabo de comentar y algunos otros, para ver hasta qué punto son o no merecedores del premio. Quede eso dicho, porque de momento no hay ninguna otra herramienta de diagnóstico, digamos, estructurado, más que este y nuestro propio olfato, en base a las preguntas que nos podemos hacer relacionadas con los que he comentado. Nos vamos abajo a la izquierda. Otra cuestión que habéis comentado también y que necesitamos conocer. ¿Qué tanto de creíble es el coaching? Por parte de los coachees, por parte de sus jefes, por parte del sistema más inmediato. ¿Esto se lo creen? ¿Qué experiencias han tenido anteriormente? ¿Quién nos ha precedido? Sinceramente, seguramente todos nosotros. Yo, honestamente, lo confieso, muchas veces he llegado a una organización y bueno, lo primero que cuando he dicho que, o cuando se ha planteado, más allá de las relaciones iniciales, o cuando he sondeado cuál era el estado de receptividad
ante nuestra intervención, pues al final termina saliendo que hace 2 años estuvo por allí no sé quién, hizo no sé cuántos y aquello fue un horror porque no sé qué. Claro, eso es importante conocerlo porque si no lo sabemos, resulta que vamos ciegos y nos estamos encontrando rechazos subyacentes que no podemos manejar. Y lo que es peor, si conocemos que hay reticencias porque ha habido malas experiencias y el coaching no es creíble, tenemos en nuestras manos poder aumentar la información, poder, bueno, en marcha estrategias específicas antes de intervenir, no me cansaré nunca de decirlo, antes del desarrollo del proceso conversacional propiamente dicho, para aminorar y modular este tipo de efectos negativos. Tenemos otra cosa que ha salido también un poquito más arriba, otro factor importante del diagnóstico, que son las expectativas ante este proceso de coaching concreto que vamos a hacer. Bueno, esto también merecería casi un webinar completo porque es alucinante cómo, a pesar de que el coaching pues ya lleva años implantado y pues muchos de los que estáis aquí conmigo, yo mismo pues he sido testigo de cómo ha ido poquito a poco siendo permeable en organizaciones de las más grandes a las medianas y que todavía tiene recorrido, todavía el coaching suscita tremendos miedos en toda la organización en la que vas, al principio en la gente que tiene que ser coacheada. Tremendos miedos. Por lo tanto, es imprescindible que entre todos estos elementos sepamos diagnosticar también, y no es tan difícil, qué es lo que está esperando el coachee final de nosotros, qué es lo que está esperando su jefe, qué es lo que está esperando el director de personas que nos ha apadrinado, qué es lo que está esperando el consejero delegado y qué miedos existen que pueden estar ahí operando. Esto es relativamente fácil de saber. Lo que pasa es que hay que prepararlo previamente, hay que plantearlo previamente en el setting inicial, desde el primer día que nos dicen que tenemos que intervenir. Hay que tener en cuenta que el proceso de coaching organizativo tiene 12 pasos y solamente el paso digamos, de arranque de lo que es el proceso conversacional tal como lo entendemos, es el 6º. Hay 5 pasos antes, luego si tenemos tiempo, y Jesús me da ok, os lo compartiré brevemente, hay 5 pasos antes que tenemos que dar necesariamente antes y que tenemos que ser conscientes, que tenemos que plantearle al cliente contratador antes, para que no nos pasen cosas como las que comentabais en alguno de los grupos y que han salido en la puesta en común de conclusiones, de que no me abrumes porque tengo la agenda muy complicada y apáñate tú. Porque es que, claro, si a mitad del proceso, cuando hemos arrancado o cuando ya nos hemos reunido 5 veces, es cuando nos acordamos de decirle, oye, ven que es que quiero ir a ponerle la oreja al equipo coachí o a los compañeros, o quiero ir al lugar de trabajo para estarme media hora viendo cómo trabajan, que es una manera sencilla también de hacer una parte de diagnóstico organizacional, como habéis compartido. Pues esto es lo que os quería comentar. Y finalmente, hay algo muy vigente hoy y muy importante, porque la mayoría de las organizaciones en las que intervenimos están pues en proceso de cambio, pero no en proceso de cambio evolutivo o normal, están en un proceso deliberado de aceleramiento de su transformación cultural, porque todo se mueve y las que no son ya organizaciones líquidas están tratando de evolucionar hacia esos sistemas líquidos, están incorporando mecanismos, modos de hacer, están rompiendo con las estructuras clásicas, y todo esto genera mucha turbulencia interior, porque a veces se hace bien y a veces pues se hace pues como se puede hacer, porque muchas veces también la presión del mercado y de la supervivencia es muy fuerte, y el buscar el equilibrio entre la velocidad a la que se tiene que implementar una novedad
y el umbral de tolerancia que es diferente y que tiene cada equipo, pues es complicado, ¿no? Entonces tenemos que ver el sistema en el que tenemos que intervenir, en qué estadio está. ¿Está en un estadio maduro? ¿Está en un estadio, está ya próximo a cómo están viviendo las personas la transformación? ¿Cuál es el grado de desconcierto? Y una pregunta muy importante. ¿Es este el momento en el que están preparados para que se empiece a intervenir con coaching? Honestamente, yo me he encontrado muchas veces con organizaciones que estaban en un estado de desconcierto tal que he dicho, no está preparada la organización. Hay muchas resistencias, hay mucho miedo, hay mucho dolor, se ha tenido que hacer mucha sangre como consecuencia de la transformación, que a veces es dolorosa y a veces incluso todos sabemos que implica medidas que rompen los equipos y que inciden en las personas, ¿no? Bueno, pues esto tenemos que conocerlo claro y no encontrarnos con sorpresas y saber cuáles son los proyectos que hay respecto a esa evolución y saber si hay una absorción prevista o no y saber cómo está viviendo la gente, si ha habido una fusión reciente, cómo está viviendo la gente la integración de las culturas de procedencia y la emergente. Todo esto es lo que forma parte del factor estadio del sistema en el proceso de cambio, que es singularmente importante. Muchas gracias, Jesús. Aquí lo que tenéis ahora es exactamente los mismos factores de diagnóstico que hemos comentado y lo que voy a presentar brevemente son algunos instrumentos y recursos más usuales. Para el clima laboral, muy rápidamente, para que tengamos tiempo de debatir. Hay estudios sistematizados, hemos hablado de ellos y los conocéis, hay paneles de clima laboral que miden regularmente cuál es el estado de satisfacción e insatisfacción con mucha amplitud, con muchos y con todos los subfactores que se quieran, pero también puede haber encuestas ad hoc que nosotros planteemos y digamos, bueno, queremos ver cómo está el clima y podemos buscar, y las hay herramientas que se pueden comprar o licenciatar, o herramientas que se pueden fabricar de alguna manera, donde en 10 preguntas tú puedes de alguna forma dirigirte a un colectivo pequeño, garantizarles el anonimato y un poquito obtener un poco su nivel su nivel casero, digamos, de clima laboral. Le haces 5 preguntas. ¿Cómo te sientes en esta empresa? Valora de 1 a 5. ¿Cómo te sientes con tu jefe inmediato? Valora de 1 a 5. ¿Cómo te sientes con lo que te pagan? Valora de 1 a 5. ¿Cuál es el nivel de miedo que tienes a tu futuro profesional? Y no sé qué, no sé cuántos. Y obviamente lo distribuyes en un sitio pequeño, garantizas que lo hagan con un lápiz y papel y poniendo una cruz, y lo recoges, lo barajas, no pides nombres de nada porque en el diagnóstico organizacional en el 99% de los casos no nos importa la identificación de opiniones individuales y lo que buscamos son opiniones colectivas y ya tenemos un diagnóstico de clima laboral casero. Y en esta misma línea estarían los cuestionarios evaluativos. La cultura corporativa y la subcultura de equipo tiene 3 instrumentos típicos que tenéis ahí: la auditoría de valores, a la que ya me he referido, que son procesos sistematizados que no están al alcance de implantación en cualquier organización, pero hay también cuestionarios exploratorios simples que podemos utilizar de la misma manera que para medir el clima, con otras palabras distintas. Y luego hay una cosa importante que es, lo habéis dicho también vosotros, es escuchar de manera sistematizada a un equipo o a distintos equipos para que te cuenten qué es importante para ellos, cómo sienten la organización, una especie de focus group, pero de una manera un poquito estructurada y que lo podéis organizar previamente al arranque del proceso de coaching y previamente haberle argumentado convenientemente al contratador que esto es imprescindible para poder estar orientado, incluso para obtener un perfil cuantificable que luego pueda ser medido al finalizar el proceso o pasado un tiempo prudencial dependiendo de la transformación que se pretenda. Los estilos de liderazgo
tienen dos instrumentos típicos. Los sistemas de evaluación multifuente, que todo el mundo los conocéis, 180 grados o 360 grados, donde de manera sistemática y anónima pues cada responsable recibe un poco la percepción de determinados factores de cómo impacta su manera de hacer sobre sus colaboradores o sobre sus colaterales o sobre sus responsables. Y luego también hay estudios específicos de perfil de liderazgo más sistematizados, tipo roles de Belbin y otros muchos que hay en el mercado, que permiten incorporarlos a los propios, con carácter preliminar, digamos, considerarlos dentro del diagnóstico organizacional, pero luego incorporarlos al trabajo con los propios equipos si estamos trabajando en team coaching o fundamentalmente o a determinadas aplicaciones del proceso. El perfil socioprofesional del coachee tiene como recursos básicos más usuales los mapas de competencias, que sabéis que, o los inventarios de potencial humano, pero también se puede conocer el perfil profesional si estamos trabajando a nivel más micro mediante entrevistas más o menos sistematizadas y mediante cuestionarios exploratorios simples donde le preguntemos, incluso por teléfono o por email, a las personas que van a ser objeto del proceso, pues un poquito cuál es su, si es que no está identificado en la organización, pues cuál es su perfil y su historia y en qué se sienten fuertes y en qué no se sienten. La estructura organizativa a la que nos referíamos antes y las políticas de personas tienen tres recursos típicos. El organigrama es lo primero que hay que pedir al interlocutor. ¿Tenéis un organigrama? ¿Cuál es? ¿Cuántos niveles hay? ¿Cuál es el ámbito de supervisión? ¿Tenéis manual de funciones? ¿Está escrito lo que tiene que hacer cada cual? Cada vez estará menos escrito, porque la tendencia hacia los entornos líquidos implica, por definición, la indefinición y la apertura de líneas. Se trabaja por proyectos y de alguna manera es la cultura de la inmediatez y no la de la previsión lo que prima en cuanto a las funciones a desarrollar. Todos tenemos que saber hacer de todos y como coaches tenemos que estar preparados para eso. Tendremos que saber cómo está ese tema también. Y finalmente los balances sociales, la documentación de la empresa. Es esencial que seamos capaces de plantear al principio que nos dejen esta información, incluso antes de que nos compren el proyecto. Si tenemos cierta credibilidad y, por supuesto, actuamos bajo el paraguas de la credibilidad profesional que nos otorga pues, el estar acreditados por una asociación como AECOP en este caso, en fin, por otra. AECOP porque es la única en coaching organizativo y por lo tanto es la mejor, ¿no? Pues tenemos que tener esa credibilidad. Y finalmente, dentro de lo que serían la zona, iba a decir naranja, pero no me entendáis tergiversadamente, la zona, digamos, de lo más genuino de los factores de diagnóstico en coaching, pues tenemos para medir las expectativas ante el proceso de coaching, tenemos lo que yo le llamo la exploración tripartita, que seguramente os sonará y le llamaréis de otra manera, que consiste que al principio, cuando ya está definido el proceso, pues se sientan en una mesa los coaches, se sienta el área de la dirección de personas, de recursos humanos, en fin, quien se encargue del proceso, los jefes de los coaches. Se explica, se aprovecha que es el momento en que se explica a todo el mundo esto de qué va, para qué sirve y qué se pretende, y aprovechando la coyuntura se les pide que de manera anónima también, anónima en el sentido de que son papeles que luego yo cojo y barajo y leo en voz alta sin decir de quiénes son. Se le pregunta, ¿qué esperas de este proceso? ¿Qué miedos tienes ante este proceso? ¿Y qué crees que puede aportarte este proceso? O cosas de este estilo. Cuando eso se pone en común y se lee delante de todo el mundo, se ven claramente las expectativas que son de unos, las expectativas que son de otros, pero no se identifica las personas autores de cada expectativa, pero eso permite entrar en
diálogo constructivo de clarificación y de emergencia de miedos que posibilita el que los que tienen que dar garantías den garantías y los que tienen que tomar nota de cómo está el paño, tomemos nota de cómo está el paño. La cultura de coaching ya la he comentado antes, por lo tanto no me voy a extender más. Y finalmente, en cuanto al posicionamiento del poder formal y de la credibilidad del coaching, hay entrevistas exploratorias con la dirección o con el interlocutor. Y detrás de fondo de todo ello, me quedo mucho con ideas que han salido aquí y me quedo con la simplificación. Este es el espíritu, pero si llegamos a una organización en la que esto no es necesario o algunas de estas cosas no son necesarias, la escucha sistematizada del interlocutor, la observación directa de los puestos de trabajo, tantas veces como sea necesario, y las entrevistas individualizadas con cada uno de los coaches y con los no coaches, compañeros suyos, puede servirnos como de herramienta también para tener una visión acertada del tema, ¿no? Genial. Bien, voy a terminar brevemente para que tengamos tiempo. Jesús, creo que nos queda un cuarto de hora, ¿lo digo bien? Bueno, vamos, nos quedan unos 10 minutos, entonces te pido la máxima brevedad en esta parte pues final. Nada. Son cosas que habéis dicho y no me enrollo. Claves para el diagnóstico organizacional en coaching. Planificación sistemática y previsión. Concertarlo en el momento de la contratación del proyecto, no después. Conectarlo cuando sea posible con el establecimiento de indicadores de medida de resultados del proceso. Son resúmenes de cosas que ya han salido. Ponderar bien la necesidad de según qué instrumentos de medida, no matar las moscas a cañonazos o no montar un tinglao cuando yendo a hablar con la gente que está en la oficina trabajando durante 4 días y viendo cómo trabajan, tenemos una información parecida. Nunca evaluativo del rendimiento ni recogedor de opiniones individuales. Información fundamentalmente de tipo global y colectiva. Cuidado con los trabajos de campo cuando tenemos que poner en marcha estrategias de diagnóstico. A veces no afectan a los coaches, a veces nos encontramos que la gente se asusta y dice, pero que me viene a preguntar ahora, pero ¿para qué me mandas esto? Pero todo esto hay que acompañarlo con mucho cuidado con planes específicos de comunicación interna en las cuales tenemos que estar presentes en la organización, aunque sean a nivel micro. Las personas tienen que saber por qué se hacen las cosas y para qué, para no generar incertidumbres. Transparencia absoluta con el cliente final y cómo no. Somos coaches y si somos consultores y trabajamos con esto en ese momento, somos coaches y por lo tanto toda nuestra actuación en cada uno de los momentos tiene que ser respetuosa con el cliente como sistema al que tenemos que admirar profundamente porque está en un proceso de crecimiento en el cual nosotros no somos más que contribuidores, ayudantes a la reflexión estratégica y con toda la humildad del mundo tenemos que ofrecernos a ellos con ese talante coach para siempre. Nada más. Genial. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. En los aproximadamente 10 minutos que nos quedan hasta las 9, pues aquí se plantean completamente en abierto la posibilidad de preguntas a Juan Carlos, comentarios o reflexiones respecto a cualquiera de las aportaciones o bien del propio Juan Carlos o de cualquier otro interviniente y que tengan que ver con todo lo que se ha comentado aquí. ¿Quién se anima a empezar? Estoy convencido de que hay algunas personas que quieren. Venga, pues Juan. Con una reflexión inicial a propósito un poco de lo que también ahora ha estado comentando Juan Carlos y todo esto, ¿no? Mi reflexión sería que conocer esta cultura organizacional, hacer ese diagnóstico, esa contextualización, me da igual. En definitiva, ese sistema de la organización es fundamental, pero no para dirigir o condicionar el proceso, sino para entenderlo. Es decir, el coachee o el equipo de coachees, si hacemos un coaching de equipo, es el protagonista, son ellos los que van a dirigir el proceso, pero tener ese diagnóstico, esa visión,
organizacional, nos va a hacer ir más rápido, nos va a hacer que generemos mayor empatía con la persona, con el equipo, nos va a hacer que podamos hacer mejores preguntas, más poderosas, observaciones más acertadas. En definitiva, nos va a permitir facilitar mejor el proceso y obtener mejores resultados. Esa sería un poco la conclusión, ¿no? Genial. Fantástico. Pues muchas gracias, Juan. ¿Más aportaciones, preguntas o comentarios? Me he debido explicar muy bien, Jesús. Quería preguntar una cosa, así rápida. Venga, pues adelante, Maite. Maite, ¿verdad? Sí, Maite, hola, tú has sugerido algo a propósito del BISC, ¿verdad? Que lo he visto en el chat. Sí, he comentado que lo utilizo, Muy bien. bastante. ¿Cuál es tu aportación? Adelante. Yo te quería preguntar, siendo un poco abogada del diablo, si te has encontrado en toda tu dilatada experiencia alguna organización incoacheable. Una situación en la que hayas dicho, Sí. no, sí. o he intentado todo o Sí. no se puede hacer nada. Cuéntanos, Sí, me interesa eso. sí. ¿Y ahí cómo actúas? Ahí intento, en primer lugar, ayudar. Cuando ya me doy cuenta, intento ayudar a que se dé cuenta el contratador. Es decir, intento hacerle coaching, si me permites la redundancia, al contratador para ayudarle a ver dónde está, dónde quiere estar, para qué quiere realmente el coaching. Le doy información que a lo mejor no tiene de lo que es el coaching realmente, de las necesidades que se requieren para que el coaching sirva, y le hago reflexionar que tiene otras estrategias u otros momentos, o que a lo mejor se le ha hecho tarde y se le ha pasado el arroz para el coaching, y si una organización no está receptiva, primero es tirar el dinero y segundo, yo no entro en el juego porque es cargarse mi credibilidad como profesional y, lo que es peor aún, la credibilidad del coaching como herramienta. Esa es mi manera de actuar en 3 o 4 ocasiones, no más. Fantástico. Gracias. Venga, ¿alguna intervención más? Sí. Buenas tardes. Muy Hola, buenas. Ricardo. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Adelante. Yo voy a hacer una pregunta que es básica y sencilla, pero por eso que es sencilla la voy a hacer. Y es que has comentado, Juan Carlos, que es muy importante saber cuál es el momento adecuado para la intervención de un proceso de coaching. Mi pregunta es, según vuestras experiencias o la tuya, ¿es cuando va bien? ¿Es cuando va mal? ¿Es cuando está en crecimiento? ¿Es cuando está en expansión? ¿Es cuando hay una transformación generacional, un cambio nacional? ¿Cuándo es el momento adecuado? Cuando no hay una percepción o una motivación al coach, porque mi experiencia es que tienen resistencias, miedos, los puñeteros egos, etcétera. ¿Cuándo es el momento adecuado? Bueno, Gracias. yo puedo darte mi opinión, ¿no? En estas cosas no hay doctrinas y nada va a misa. Yo, modestamente, comparto mi experiencia y mi punto de vista, y seguramente si alguien tiene otra, pues el foro es para esto. Yo creo que, en principio, todos los momentos son adecuados para abordar un proceso de coaching. No es un problema de momento. Tendrás que adaptar el planeamiento del proceso al momento de la organización, a lo que quieren, y también dependerá de lo que te están pidiendo. O sea, a priori, todos los momentos son buenos. Lo que no es un momento bueno es aquel momento, para mí, digamos, la línea roja está en un momento en el que la organización está en una turbulencia de tal calibre que es incapaz de absorber con credibilidad este tipo de intervenciones. El coaching, sabemos todos que necesita un establecimiento de una alianza de confianza con la propia organización, con el equipo y con el coachee. Las personas, para tener confianza, tenemos que estar tranquilos y no tenemos que sentirnos amenazados y no tenemos que estar de canto, o al menos todos, ¿no? Entonces, cuando se vislumbra esto, sea en el tipo de organización que sea y sea en el momento que sea,
y tenga la madurez que tenga y tenga la estructura que tenga, cuando se vislumbra esto es cuando se tienen que encender las alarmas. Ese no es seguro un buen momento para empezar con coaching. Ahora, si me preguntas, ¿y tú qué prefieres? Yo, como seguramente todos, aunque me gustan los retos, yo me quedo con las organizaciones que están estables, o con las organizaciones que sin estar estables no quiere decir que tengan una cultura clásica, que están estables en su proceso de transformación, desde una cultura más institucional a una cultura más de red o más líquida, como le llamamos ahora, pero que estén estables y que la gente esté armonizada con lo que está haciendo. Esa es condición sine qua non. Si eso no está, peligro, como le contestaba a Maite antes. Gracias, Juan Carlos. Sí. Yo es ¿Alguna última? Manuel. Sí, una reflexión, no sé, pregunta, reflexión, llamámoslo como queramos. Es lo que me viene a la mente. Primero, gracias, Juan Carlos, por la presentación. Creo que ha sido muy, muy significativa y extensa. Lo que pasa es que yo he tenido la sensación muchas veces de mezclar el desarrollo organizacional y el coaching. Quiero decir, una cosa es desarrollo organizacional, otra cosa es coaching. Y quiero decir con eso que cuando tú haces un diagnóstico en desarrollo organizacional, después lo que puede pasar es que a través de ese diagnóstico que compartes con el cliente, entre los dos llegáis a acuerdo a una intervención que puede ser el grupo, toda la organización, o que pueden ser apoyos individuales. Entonces, claro, para mí me ha mezclado mucho, ¿no? Era para mí más como una intervención en desarrollo organizacional y después, oye, si decidimos intervenir en coaching, intervenimos en coaching, ¿no? Y es como, me gusta, porque sabes que yo trabajo dentro del desarrollo organizacional, pero no sé, como que hubo una mezcla ahí para mí difícil de conceptualizar, sería más en concepto. Claro, sí, Manuel, tienes razón y además me alegro mucho de que pongas este tema encima de la mesa porque soy consciente de él. Yo no he querido hablar desde la visión de coach que llega a una organización y no desde la visión de consultor que llega a una organización y lo primero que hace es plantearse un proceso de desarrollo organizacional para el cual se hace un diagnóstico organizacional y hace coaching o no hace coaching, porque a lo mejor no toca, ¿vale? Entonces yo no he pretendido mezclar, está muy claro que para mí, y si no lo aclaramos ahora o yo manifiesto taxativamente desde mi punto de vista, el diagnóstico organizacional, en el sentido en el que yo lo he planteado, es el diagnóstico organizacional que como coach considero que me ayuda o nos ayuda cuando vamos a intervenir con coaching en una organización, esté o no en un proceso de desarrollo organizacional más global. Esa sería mi reflexión. Por lo tanto, para mí hay tres cosas distintas. Uno es el desarrollo organizacional, del que tú has hablado, que es algo mucho más amplio. Otro es el coaching organizacional, que puede ser una de las herramientas o de los recursos que inscritos en el desarrollo organizacional se ponen en marcha. Y otra es el diagnóstico organizacional, que en el caso del coaching tienen los aditamentos que yo he pretendido trabajar con vosotros esta tarde. Muchas gracias, Manuel, de todas formas, por clarificarlo, porque si no, efectivamente, se mezclaban. Genial. Pues oye, son las 9 en punto por mi reloj. Yo creo que es importante también. ¿Sí? Sí, venga. La última, por supuesto, está hablando, perdonadme. Ana. Ana, disculpa que no te lo que. Pues con esta cerraremos. Ana, adelante. Gracias. Hola, Juan Carlos. Hola. Si tú dentro de una organización tú diagnosticas dos grupos muy diferenciados, donde unos sí creen en el proceso y los otros no, ¿tú cómo inicias? ¿Desarrollas dos procesos hasta armonizarlos? ¿Dos procesos paralelos? ¿Van todos al unísono con las mismas herramientas, con los mismos baremos? Yo no empiezo con un grupo que no esté sensibilizado. Por lo tanto, yo lo primero que hago es plantear un plan de comunicación que clarifique en qué medida le puede ayudar el coaching a un grupo y a otro, un mini plan de comunicación, de alguna manera. Y luego con el grupo que es más reticente trabajo antes de empezar con el coaching para resolver sus reticencias. Y cuando más o menos los dos grupos
pueden estar o no armonizados. Si es que lo que tienen es un problema gestionable desde el coaching, pues entonces trabajo con ellos. Pero si no, el grupo que no está preparado es como una organización que no está preparada. Yo le planteo a mi interlocutor que este grupo no es coachable y él que decida. Fenomenal. Pues ahora sí, por aquello del rigor con los horarios, muchísimas gracias a Juan Carlos, muchísimas gracias a Manuel con toda la gestión técnica y a Paco, y muchísimas gracias a todos. Tengo la sensación de que ha sido un webinar de mucho valor y espero que así lo hayáis vivido así. Muchísimas gracias y mucho ánimo con estos tiempos tan complejos que estamos viviendo. Un abrazo muy fuerte.